acoplarse aún más de la realidad de cada uno de ustedes. Vamos a meternos con nuestro primer invitado, Fabián Medina, economista y malos datos históricos. Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Bien, cuando hablamos, Fabi, de malos datos históricos, esto tiene que ver con un informe de la Fundación Mediterránea. Contanos un poco. No, en realidad tiene que ver con lo declarado por el presidente sobre datos de pobreza y de deuda, ¿sí? Ujú. Que es por donde surgió el tema de cuando se habló de San Martín de Perón. Cuando hablamos Porque, ahí te está, se cortó, Fabi, pero cuando hablábamos sí, de pobreza, ¿se escuchó en los últimos días una baja de la pobreza? ¿Esto se vio reflejado en los números o fue simplemente un anhelo o un dicho por parte del oficialismo? no, es el relato que están tratando de armar. Te están diciendo todos que bajan 8 puntos la pobreza, la realidad que subió de 45 a 53. Más que bajar, me parece que subió, que sigue subiendo porque hay más gente despedida que pasa a ser indigente. Y la inflación no es que tenés deseo para salir de pobreza, tenés inflación a un ritmo más lento, pero tenés inflación. Eso sigue metiendo gente en la pobreza, con los salarios completamente poco variable de ajuste. Pero cuando habló el presidente de Isabel Martínez de Perón, que dijo que quintuplicó la inflación, y que hizo, no sé cuántas cosas dijo de la pobreza, vamos a dar los datos reales, ¿sí? Bien. En 2024 tenías una inflación de 25, en el 75 tuviste inflación de 50, y del 70, ya no, no lo cuento como gobierno de Martínez, de Isabel Martínez de Perón, ya lo cuento como la dictadura, o proceso de reorganización nacional, o como quieras llamarlo. En el 80 había 200% de inflación. La pobreza, la pobreza era 4% en el 74, 6% en el 75, 100 en el 83. ¿Cuánto Pongamos, en el ¿cómo momento de se la da esto? democracia, Fabi, en el momento de la democracia, en el 83, cuál era la pobreza? 30%. 30%. ¿Por qué? Porque vos tuviste un inflación de deuda del 74 al 75 de 4.000 a 6.000 millones de dólares. Y te saltó de 25 al 50 la inflación, y lo que es en sí mismo los datos se van subiendo, de 4 a 6 la pobreza. Y la deuda externa a los 3 pasó de 6.000 a 56.000. Datos que están inclusive en la justicia. El juicio Olmos 1 te marca los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina se endeudó casi por 10 veces en el proceso de reorganización nacional, dictadura, como quieras llamarlo. Brasil se endeudó al mismo nivel. La diferencia es que Brasil con esa deuda industrializó el país y Argentina lo desindustrializó pasando todos a la ahora llaman carry trade. En ese momento era la bicicleta financiera que hablaba Tato cuando venía y te decía, mira vieja, no hice nada en todo el día y me gané 200 pesos. Entonces, datos que parece que tiene los números. La realidad marca que Argentina, la inflación crece cuando más te endeudas porque te debes pagar en moneda dura. Moneda dura. Es Eso, una moneda que vos no emitís. Eso te iba a preguntar, ¿qué genera más inflación? ¿La emisión de tu propia moneda de una manera controlada y sabiendo cuánto vas a controlar? ¿O la emisión en moneda dura que terminás sin saber cuánto va a valer años posteriores? En ese momento la inflación era mayor por endeudamiento. Hoy la inflación es endeudamiento, la tasa del 4 que te la bajan al 2,5 a partir de más adelante. Después tenés el déficit por todos los subsidios
por estar valuado los servicios públicos y transporte en dólares y venderlos en pesos. Y después recién viene la emisión. Es más, te diría que la emisión viene después, inclusive hasta parte de la inflación por expectativa, como la llaman muchos simpáticos, para hacerlo elegante, que no es ni más ni menos que la especulación financiera. Fabi, una de las preguntas que se hace mucha gente es, y esto tuiteado por uno de los empresarios más conocidos de la Argentina, ¿cuáles son los 80 años del peronismo? ¿Cómo los empezás a calcular? ¿Dónde están? ¿Qué se toma? ¿Y qué pasa con el periodo presidencial de Carlos Saúl Menem? En realidad toma por 80 años 80 años desde la creación del peronismo, no del gobierno del peronismo. Te lo toman desde el año 45, ¿sí? El tema es el siguiente: si yo veo la distinta cantidad de años, 40 años de los 80 gobernó con el signo de PJ, Frejuli, todo medicamento del mismo laboratorio. Ujú. El tema es que de esos 40 años tuviste políticas de centro-izquierda, políticas de centro, políticas de centro-derecha y de derecha, dentro de lo que es el peronismo o el Partido Justicialista. Pero los otros 40 años tuviste dictaduras, tuviste inclusive hasta gobiernos de orden neoconservadores, porque yo no puedo decir que esto es capitalismo ni neoliberalismo, para mí esto es neoconservador de la década del 30. Entonces, yo no dividiría con el gobierno del peronismo, yo dividiría en políticas de izquierda y políticas de derecha. En las políticas de centro izquierda tuviste 35 años, tuviste otros 40. Ahí se está, lamentablemente se está interrumpiendo un poco la comunicación. Fabián Medina, economista, y los datos históricos para que se pueda entender un poco más a la economía de la Argentina. Un estudio importante que estás haciendo, Fabián, para entender qué va a pasar con esto que se está dejando entrever, que es tomar más deuda del Fondo Monetario. ¿Cómo estás viendo esa posibilidad, Fabi? La deuda del Fondo Monetario te la van a dar a fines de marzo, no antes de la veda del fondo. Y vas 7.000 millones, los cuales no